también es muy importante que aprovechemos esta coyuntura para hablar de un tema muy importante en vías hacia la revisión del TEMEC en 2026 y que ha absorbido gran parte de la agenda laboral de la industria automotriz. Como saben, el TEMEC en su capítulo 23 define una serie de disposiciones que deben ser cubiertas por toda la red de proveeduría del sector automotriz en materia laboral. Y desde hace algunos años a la fecha, la Fundación Panamericana para el Desarrollo ha implementado una serie de apoyos a las empresas del sector automotriz para mejorar sus conocimientos y capacidades en este aspecto crucial. Por ello, quiero dar la bienvenida a Fernando Toriz, director del proyecto Acompañamiento a la Industria Automotriz, que nos va a compartir cuáles han sido los avances y a la fecha qué retos y oportunidades existen en el cumplimiento de las disposiciones laborales establecidas en el acuerdo más importante de la región. Por favor, recibamos con un cordial aplauso a Fernando Toriz, director del proyecto Fundación Panamericana para el Desarrollo. Muchas gracias, Omar. Muchas gracias a la INA por la invitación a estar aquí presente en este evento tan importante, en donde reúne a tantas empresas que forman parte de la cadena de valor del sector automotriz. Entonces, para nosotros es un honor estar aquí. Y bueno, voy a empezar con esta presentación que va a servir un poco de guía para lo que vamos a estar comentando en los próximos minutos. Y en ese sentido, estos son un poco los temas que me gustaría poder tocar a lo largo de la presentación, pasando ya para el primero, antecedentes. Y esto me sirve un poco para poder hablar el por qué estoy aquí, porque para muchos de ustedes tal vez digan, bueno, este tema laboral, ¿qué tiene que ver con el sector automotriz? ¿Qué tiene que ver con nosotros que estamos aquí presentes? Y un poco lo que yo les diría es que tiene mucho que ver, en el sentido de que desde ya hace un par de años hubo cambios muy importantes en la legislación, tanto en México como a nivel internacional. La Organización Internacional del Trabajo, México se sumó a ciertos acuerdos para respetar ciertos derechos laborales, pero más allá de eso, el tratado comercial que se firmó entre México, Estados Unidos y Canadá estableció obligaciones muy puntuales de parte del gobierno mexicano para cumplir con los derechos laborales. Y en específico, el sector automotriz ha sido uno de los sectores que ha estado más vinculado, se ha vigilado más y ha estado mucho en varios medios de comunicación respecto al cumplimiento de los derechos laborales, particularmente el tema de la libertad sindical. Y entonces es ahí de que nosotros consideramos que es de vital importancia, así como muchos de ustedes como empresas han estado cuidando cada vez más temas de cumplimiento, de calidad de los productos que generan para formar parte de la cadena de valor del sector automotriz. Ahora es igual de importante cuidar y vigilar los cumplimientos de los derechos laborales para que sigan formando parte de estas cadenas de valor. Y es ahí donde nosotros, en alianza con la INA, hemos estado trabajando desde hace un par de años en estos temas. Un poco como contexto, estos cambios que se han mencionado desde hace varios años tienen que ver mucho con ciertos temas, como el tema de la libertad sindical, que me voy a referir un poquito más adelante con más detalle, pero que tienen que ver básicamente con permitir a los trabajadores por primera vez el poder elegir a sus sindicatos con un voto secreto, un voto individual, el poder también votar sus condiciones laborales en los contratos colectivos de trabajo. Y ese cambio es un cambio que de alguna manera afecta a la vida de las empresas, el cómo van a estar operando en muchos sentidos. También con estos cambios en materia laboral se dio un cambio en el concepto de negociación colectiva de trabajo. Como mencionaba, ahora los contratos colectivos tienen que ser votados por los trabajadores, ya no tienen que ser negociados como antes se hacía a través de un sindicato, sino el sindicato a su vez tiene que contar con el voto de los trabajadores cuando se hacen estas negociaciones cada 2 años de los contratos colectivos. Y bueno, también hay un nuevo modelo de justicia laboral, hay un nuevo órgano que es el Centro Federal de Conciliación y Registro Laboral, que tiene una gran cantidad de funciones y tiene un rol muy importante ahora en vinculación con las empresas, además de que también se crearon los tribunales laborales para dirimir cualquier tipo de controversia. Y estos cambios son cambios que de alguna manera han estado afectando y han estado vinculando la operación de las empresas del sector automotriz en varias formas.
Dentro de este contexto, nosotros, PADF, para los que no nos conozcan, ¿quiénes somos? Somos una organización de la sociedad civil sin fines de lucro. Tenemos alrededor de 60 años de creación en Estados Unidos y 7 años operando en México. Y hemos, desde hace ya 4 años, trabajando muy de cerca con el Departamento de Trabajo de los Estados Unidos para poder apoyar a los empleadores del sector automotriz de forma totalmente gratuita en el cumplimiento de los derechos laborales. El proyecto que nosotros estamos llevando a cabo desde hace ya 3 años ha contado con el apoyo de varias organizaciones, de clústeres automotrices de más de 10 estados del país, con una alianza importante con la INA, también con Index, con Redcam, con la red de clústeres. Y bueno, nosotros lo que hemos hecho en estos par de años es trabajar mucho con los empleadores en acciones de capacitación, de acompañamiento y asesoría para poder cumplir con estos derechos laborales que menciono. Son ahora obligatorios en muchos sentidos para las empresas que quieren formar parte de esta cadena de valor. Y están siendo revisados no solo por las autoridades mexicanas, sino también por autoridades de Estados Unidos y de Canadá, que son estos socios comerciales, por primera vez, y que ya existe este nivel de cumplimiento al que se tiene que atender. Y ahora ya entrando un poco más en materia, cuando hablo yo de democracia sindical, pues básicamente a lo que le atañe a los empleadores es poder generar condiciones para que este voto de los trabajadores se haga en las mejores condiciones, que no exista influencia, ningún tipo de impacto de influencia de parte de los empleadores en la decisión de voto de los trabajadores, que cuenten con las condiciones para poder votar sus contratos colectivos, para poder elegir a sus líderes sindicales. Y esto pareciera que es algo relativamente sencillo, pero que ya en la práctica hemos visto que es muy complejo y que ha meritado varios señalamientos de autoridades tanto mexicanas como de Estados Unidos por el no cumplimiento de esta democracia sindical. Y es por eso que nosotros lo que queremos transmitir el día de hoy es, nosotros contamos con recursos, con expertos para poder apoyar a las empresas del sector automotriz en el cumplimiento de estos derechos laborales. Lo hemos estado haciendo ya desde hace varios años y pues bueno, ahora estamos entrando con mucho mayor intensidad en Querétaro y abrimos esta invitación para que quienes quieran acercarse con nosotros, ya sea a través de manera directa, a través de la INA, a través del clúster automotriz aquí en Querétaro, nos contacten para poderlos apoyar en este tema. Ahora, la democracia sindical, la libertad sindical se manifiesta de una manera muy concreta en la legitimación de contratos colectivos de trabajo. Esto fue algo que ya ocurrió y que nos permitió de una manera muy clara el ver cuántos contratos colectivos realmente estaban activos y contaban con el apoyo de los trabajadores. Sin entrar en mucho detalle, y creo que en ese sentido voy a adelantar un poco algunos slides, este proceso implicó que alrededor de 30,000 contratos colectivos fueran votados. Antes no se sabía con exactitud cuántos contratos colectivos eran vigentes, ahora ya sabemos, más de 30,000. Antes se hablaba de 500,000, luego se mencionaron 100,000. Realmente ahorita con números y con votos sabemos que hay 30,000 contratos colectivos que están en operación, que hay alrededor de 3,000 sindicatos que están siendo respaldados por los mismos contratos colectivos y que en ese sentido participaron en este proceso de legitimación cerca de 5 millones de trabajadores en el país. Ahora, esto fue un ejercicio un poco censal que nos permitió identificar cuántos contratos había y también identificar si había un respaldo de los trabajadores hacia sus sindicatos. Y identificamos que sí, que alrededor del 90% de los contratos colectivos que existían fueron respaldados por los trabajadores con su voto. Y aquí son un poco algunos datos de los resultados que arrojó este proceso, que fue un proceso muy importante, que llevó alrededor de 3 años el poderse realizar este censo con el voto de los trabajadores y que entre otros sectores de los que más legitimaron fue el sector automotriz, que tuvo una participación muy activa y posiblemente ustedes no estuvieron involucrados directamente en este proceso, pero sí lo vivieron, porque al final de cuentas fue algo que muchas plantas tuvieron que organizar una logística importante para llevar a cabo estos procesos de votación. Pero bueno, un poco me voy a detener aquí. Realmente los contratos colectivos de trabajo
el 70% de ellos se concentra solo en 10 estados, siendo uno de esos estados importantes Querétaro, de los que tienen más presencia y vida sindical. ¿Y eso qué implicaciones tiene para las empresas al día del día? Pues bueno, que para los procesos de negociación de los contratos colectivos que se van a hacer cada 2 años, ustedes tienen que estar preparados como empresas para facilitar que este proceso se haga de una manera más libre y adecuada posible. Y que lo que hemos visto nosotros, y ahí me adelanto un poco, es que no ha pasado. Hay un mecanismo que se llama Mecanismo Laboral de Respuesta Rápida, que está dentro del tratado del TEMEC, en el capítulo 23, que establece que el gobierno de Estados Unidos puede verificar si hay un incumplimiento en las libertades sindicales de los trabajadores. ¿Y esto qué ha generado este mecanismo? Pues bueno, que a la fecha, y me voy a saltar un poquito esto, a la fecha haya 23 casos de empresas que han sido sometidas a una revisión respecto a la atención de las libertades sindicales de los trabajadores. Y déjenme decirles una cosa, de esas 23 empresas, la mayoría, como pueden ver, son empresas del sector automotriz. Esta es información pública que está en la página del Departamento de Trabajo de Estados Unidos, y más allá de un señalamiento a las empresas, lo importante aquí es ver que el impacto tanto laboral como mediático que tiene el aparecer en esta lista tiene un efecto importante y que se puede ver visto en la vida comercial de las empresas. Por eso ahí lo importante de identificar qué es lo que tendrían que hacer para no caer en este tipo de situaciones, no caer en el mecanismo laboral de respuesta rápida. Y para ello, en ese sentido, de todos los casos que están aquí, que bueno, importante señalar, no solamente han caído empresas del sector automotriz, sino también empresas mineras. Hay algunas cosas que son comunes, que han sido coincidentes en todos estos casos. Y si hago un resumen de ellos, podría decir que las principales causas de estos conflictos que han implicado observación del gobierno de Estados Unidos, que ha implicado salir en los medios de comunicación diciendo que no se cumplen con los derechos laborales, han sido, primero, por temas de despidos injustificados, por temas que se han tipificado como acoso laboral de parte de los empleadores, pero básicamente el tema de no permitirle a los trabajadores el poder expresar libremente su voto y una injerencia patronal en las actividades sindicales. Todo esto que es algo fácilmente corregible, que se puede atender, que se puede evitar, pero lo que ha faltado un poco es el conocimiento de parte de las empresas, el conocimiento de parte de sus asesores legales, que no tienen los elementos para poder asesorarlos bien, y que en ese sentido, reitero, nosotros como fundación, de manera totalmente gratuita, porque estamos financiados por recursos del gobierno de Estados Unidos, podemos apoyar a las empresas a corregir este tipo de situaciones, a evitar que caigan en ellas. Y reitero, esto puede que tal vez suene muy lejano para ustedes si están en áreas comerciales o de proveeduría, pero la realidad es que si una empresa cae en alguno de estos mecanismos, afecta la vida operacional de toda la empresa y que puede tener consecuencias tan serias como un bloqueo o un cierre de la empresa misma porque no van a poder venderle a su proveedor principal o al gobierno o a Estados Unidos para cosas más claras. Y entonces esto va a impactar no solo al área de recursos laborales y de recursos humanos, sino a toda la empresa como tal. Entonces, hay varias formas de poderlo corregir. De hecho, en los 23 casos que mencionaba, todos han logrado corregirse, pero ha implicado tiempo, esfuerzo, dinero, que fácilmente pudieron haberse evitado siguiendo una serie de recomendaciones muy sencillas. Entonces, en ese sentido, nosotros, reitero, ¿qué oportunidades y retos vemos cuando hacemos un análisis a lo que sigue, a los próximos años de operación de las empresas que están cada vez más integradas a la cadena de valor de empresas armadoras en México, en Estados Unidos y en Canadá? Necesitamos fortalecer los mecanismos de democracia sindical. Y básicamente, ¿qué tiene que hacer la empresa? Simplemente saber en dónde no meterse, en donde no tener una injerencia importante, el cómo poder respetar derechos mínimos de los trabajadores, y en eso nosotros podemos apoyarlos totalmente para poder darles una orientación. Otro tema importante que hemos detectado en los años pasados es el tema de una
mejorar las condiciones laborales de las mujeres en los lugares de trabajo. Es un tema que cada vez se está escuchando más, que cada vez se está exigiendo más, que el mismo marco normativo, tanto en México como el que acordamos con nuestros socios comerciales, está obligado a cumplir, y eso cabe señalar que todavía hay mucho por hacer, y nosotros también podemos apoyar en temas de prevenir la violencia, la discriminación en lugares de trabajo, el promover acciones para mejorar las condiciones laborales y que sean parejas entre hombres y mujeres. Todo eso que, si bien ustedes ya han trabajado en ello, pueden verse beneficiados con muchos apoyos que nosotros estamos brindando. Y finalmente, un tema muy importante que tiene que ver con los derechos humanos. Nos estamos moviendo no solo al cumplimiento de los derechos laborales, sino en una visión más amplia al cumplimiento de los derechos humanos. Y eso me refiero a que el gobierno de Canadá estableció como obligatorio para sus empresas en todo el mundo, incluyendo empresas mexicanas, que están vinculadas o que tienen capital alemán, a cumplir con una serie de derechos, no nada más laborales, sino humanos. Y se van a empezar a monitorear ese tipo de cumplimientos. El gobierno de Japón está haciendo lo mismo. Y eso lo que nos dice es que esa es la línea a la que nos estamos moviendo. Así como hace muchos años nos movimos hacia cumplimientos en temas ambientales, cumplimiento en materia de temas de calidad, ahora el gran movimiento al que se tiene que dirigir el sector automotriz y el sector productivo en México es al cumplimiento de los derechos humanos y laborales. Y en ese sentido es el gran reto. Para empezar, que conozcamos todos cuáles son los derechos humanos, que no hay un conocimiento, lo hemos visto de todo el mundo, de cuáles son y cómo los pueden cumplir. Y reitero, estos son retos y oportunidades que van a estar presentes en los próximos años para el sector automotriz si quiere seguir formando parte de esta cadena de valor y verse beneficiado por este tratado comercial. Como se comentaba al principio, es algo que está siendo monitoreado y revisado actualmente, que va a ser revisado en el 2026 cuando se haga esta revisión del TMEC y los resultados, y que estamos en muy buen momento ustedes como empresas proveedoras para afianzar su posición como parte de la cadena de valor clave, cumpliendo con estos derechos. Pero no están solos para hacerlo, cuentan con apoyo de varias organizaciones, una de ellas somos nosotros, y en ese sentido pues reiteramos ponernos a sus órdenes para que se acerquen con nosotros a poder revisar su grado de cumplimiento. En tiempo pues voy muy bien, pensé que me había tomado más tiempo del que me habían dado, pero está muy bien el tiempo, y sobre eso uno de los siguientes pasos, y ahí me voy a tomar un poco la oportunidad de explicarlo con más detalle. Un primer paso es ver cómo están en el cumplimiento de sus derechos laborales. Ese sería como que el paso número uno. Empresa, yo como empresa, ¿estoy cumpliendo con lo que me está exigiendo la ley o no? Y en ese sentido, nosotros estamos iniciando un diagnóstico que va a ser un autodiagnóstico, que va a ser totalmente confidencial, que les va a permitir a todas las empresas que se sumen a este autodiagnóstico, que va a estar en línea, el poder contestar con unas preguntas e identificar cómo están ustedes como empresa en el grado de cumplimiento de sus derechos laborales, viendo el benchmark de toda la industria. Este reporte es un reporte que les podemos generar a ustedes como beneficio, y lo único que nosotros les pedimos es que nos apoyen contestando esta encuesta. Es una encuesta que es breve, que de hecho está siendo organizada y se va a llevar a cabo con el apoyo de la Universidad de Celaya, que la Universidad de Celaya es una institución que nos brinda un conocimiento muy bueno del sector, que nos brinda la confianza de que toda la información va a ser totalmente segura y resguardada por ellos, y que al final de cuentas nos va a permitir saber en dónde estamos parados, el grado de cumplimiento de los derechos laborales que tiene cada una de las empresas. Entonces, en ese sentido, ese para nosotros sería un siguiente paso importante que quisiéramos invitar a ustedes a que nos ayuden a contestar esta encuesta. Esta encuesta que ahorita voy a pasar un video que va a explicarlo un poco mejor y me va a tomar unos minutos. Ahí nada más quisiera pedirles el apoyo con el audio, si lo pudiéramos volver a pasar para que se escuche. Sindicatos y personas trabajadoras del sector. México se posiciona como un productor de autopartes a nivel mundial.
lo que ha ocasionado cambios significativos en las empresas, sindicatos y personas trabajadoras del sector automotriz. La nueva Ley Federal del Trabajo tiene modificaciones sustanciales, las cuales se han tenido que implementar en fechas recientes: el sistema de justicia laboral, libertad y democracia sindical y la creación del Centro Federal de Conciliación y Registro Laboral. Con ello, se busca fomentar una mayor participación tanto de las y los trabajadores como de las autoridades, con el objetivo de garantizar el respeto a los derechos laborales y una mayor armonía con las condiciones laborales de los países involucrados en el TEMEC. Esta transformación en la vida sindical de las empresas representa un momento crucial, teniendo una importancia relevante los diferentes actores: empresa, sindicato y trabajadores. Dada la importancia de estos cambios en la vida laboral mexicana, la Fundación Panamericana para el Desarrollo, PADF, apoyada por USAID, liderará un proyecto en regiones clave del país. ¿En qué consiste el proyecto? Este año realizaremos un diagnóstico de las prácticas laborales y el grado de implementación de la reforma laboral en las principales zonas, Centro, Norte y Bajío. Este trabajo será realizado por PADF y la Universidad de Celaya. El diagnóstico incluirá la aplicación de una encuesta que será enviada a empresas de la cadena de suministro del sector automotriz. El objetivo es medir el grado de conciencia y avance en el conocimiento y cumplimiento de las normas legales derivadas de las reformas a la Ley Federal del Trabajo. Posteriormente, se ofrecerá capacitación y asesoría a las empresas para gestionar un entorno laboral más sano. Para lograrlo, invitamos a su empresa a que participe respondiendo una encuesta. Todas las respuestas se tratarán confidencialmente y analizadas estadísticamente. En ningún caso se divulgarán los datos de identificación o resultados individuales. Por parte de PADF, la Universidad de Celaya, los clústeres, los organismos empresariales y las autoridades estatales participantes, agradecemos su importante contribución a este diagnóstico y proyecto, que traerá grandes beneficios a su empresa, al sector automotriz y al ámbito laboral del país. Participe aquí. Y bueno, esta es la liga y ese es el QR para la encuesta, por si quisieran llenarla en este momento. Posteriormente les vamos a hacer llegar una carta con la invitación también para que lo puedan hacer a través del clúster de la INA mismo, para que nos apoyen con esto. Y terminaría mi exposición simplemente sumarizando 3 ideas. Una, los temas laborales son importantes para ustedes. Es importante que cuiden su cumplimiento, pero no solamente por el hecho de la importancia que conlleva en el tema de los derechos laborales mismos, sino para seguir formando parte de la cadena de valor y seguir aprovechando los beneficios comerciales de un sector que está creciendo de una manera muy importante. Entonces, esa es idea 1. Idea 2 que les quiero transmitir es: para hacerlo cuentan con varios apoyos y la Fundación Panamericana para el Desarrollo tiene varios que les podemos dar de manera totalmente gratuita para poder ayudarlos a que estén seguros en ese tema y que se olviden del tema laboral porque dicen ya lo tengo cubierto. Y tercero, invitarlos a que contesten esta encuesta y que en ese sentido ustedes se ayuden a saber qué les falta, en dónde están más débiles, en dónde requieren más apoyos, y a partir de eso nosotros poder llegar con ustedes y decirles el apoyo que requieras te lo podemos proveer. Reitero, todo esto de manera totalmente gratuita porque ya está cubierto y financiado. Entonces, esas son las 3 ideas que quisiera dejarles en mente sobre este tema laboral y pues agradecerle nuevamente a la INA por la invitación. Vamos a seguir en contacto con ustedes y pues bueno, que tengan un excelente día y una excelente jornada. Muchas gracias a todos.